Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo voy a utilizar un minuto y medio nada más, unas palabras para poner de manifiesto la importancia que representa para nosotros, para Marcial Pons, tener la oportunidad de presentar esta publicación, Historia de las culturas políticas en España y América. En primer lugar, porque de esta forma hemos podido cumplir un compromiso que adquirimos en nuestro consejo editorial con uno de los creadores y directores de la colección, con Manuel Pérez Ledesma. En segundo lugar, porque justamente con este proyecto de edición tenemos la oportunidad de editar muchos investigadores y profesores que participan en la Asociación de Historia Contemporánea y en la revista Ayer. Y hay otra razón también que quiero poner de manifiesto, y es que para nosotros ha sido un gran honor poder hacer esta coedición con las prensas universitarias de Zaragoza. Creo que es justo reconocer que gracias a la diligencia de Pedro Rúcula y su equipo hemos podido sacar los libros, los dos tomos en el tiempo pactado. Esto es muy importante y creo que debe constar en este momento. Y luego también quería pedir disculpas porque de alguna forma nos pusimos nerviosos en la convocatoria, convocamos con los días cambiados y además a alguno de vosotros pues le hemos trasladado de universidad, como es el caso de Juan Pro, que lo hemos puesto profesor en la Universidad Complutense cuando todo el mundo sabe perfectamente de dónde es profesor, ¿no? Y nada más, tiene la palabra ya la mesa para que empiece, creo que empieza Pedro. No, Ismael me ha dicho que conduzca hace un momento este acto y como ha empezado a hablar un coeditor, pues que continúe hablando el otro coeditor, porque además el otro coeditor se tiene que ir a tiene que marchar. De modo que cuando quieras, Pedro. Vale, pues yo retomo el testigo de Carlos Pascual. Evidentemente para nosotros que cuando... No, te doy la espalda. No, no se me Cuando Marcial Pons consideró que esta era una obra que merecía la pena ser coeditada, y entonces entre las opciones estaba prensas universitarias, pues la verdad es que para nosotros era una satisfacción, sobre todo pues porque en el mundo de los historiadores Marcial Pons significa mucho. También era una cosa de respeto, ¿no? Hacer algo que pudiera estar a la altura. En esto habrá que nombrar a Carlos Forcadell y a Manuel Pérez Ledesma, porque en el fondo la elección la hicieron ellos. Indirectamente Carlos, en un coloquio fundador un poco del espíritu de este proyecto que se celebró en Zaragoza y acogió la institución Fernando el Católico, en ese momento se debatieron muchas de las bases teóricas sobre las que se ha construido este proyecto. Y en segundo lugar porque en aquel coloquio yo recuerdo una reunión que tuvimos un poco informal en el Levante, en uno de los cafés más bonitos de Zaragoza, donde Manuel Pérez Ledesma dijo ¿y por qué no prensas universitarias de Zaragoza? ¿no? Y entonces ahí sellamos un acuerdo que pues eso 2 o 3 años más tarde ha fructificado en esta colección, o los primeros títulos de esta colección, ¿no? Yo de ella diría que la ventaja que tiene, a veces ser editor universitario tiene muchos inconvenientes, pero tiene alguna ventaja. Y una de las ventajas es que sueles estar bien informado de las cosas que pasan en determinados campos del conocimiento, en este caso el campo de la historia. Entonces cuando el proyecto entra en la puerta de la editorial, yo ya sé mucho de este proyecto, sé quién está detrás, sé quién lo está escribiendo, sé la cantidad de trabajo, de organización, de diseño interno de la obra, de discusión. Entonces en realidad casi es un regalo poder cogerlo, porque con frecuencia un proyecto cuando entra por la puerta debe ser evaluado, debe ser calificado, saber los recursos y la calidad que tiene, pero en este caso era más que claro lo que había. Sé de las reuniones
de discusión, sé del rigor con el que los directores de los volúmenes han tratado los textos, han hecho verdaderamente labor de editores, han devuelto textos, han corregido, han entregado sugerencias, han recortado, añadido y reorientado los contenidos, algo que en realidad siempre es fundamental en una obra colectiva y que muy pocas veces se hace con la calidad y con el rigor que aquí se ha hecho. Por lo tanto, editar una obra de estas características era relativamente fácil, ¿no? Entonces hacerlo con Marcial Pons era también un estímulo, y finalmente pues yo creo que la suerte de que tengamos el producto ya acabado sobre la mesa, y esta podríamos decir que es la primera temporada. Tenemos aquí los 2 primeros volúmenes que van a salir a lo largo de 2014. El plan de la obra contiene, por lo tanto, que los 2 siguientes volúmenes, el 3 y el 4, aparecerán a lo largo de 2015, y los 2 volúmenes finales, los americanos, aparecerán en 2016. Seguramente con los mismos ritmos que han ido apareciendo estos, bueno, un poquito más separados, en febrero el tercero, en septiembre, octubre el cuarto, y lo mismo en el año 16, ¿no? Y simplemente solo comentar una cosa, ¿no? Que tiene que ver con la estructura, y seguramente ya será una forma de que Ismael siga para adelante. 4 volúmenes españoles y 2 americanos. Puede parecer un poco la representación en las Cortes de Cádiz, ¿no? Es decir, esa infrarrepresentación de las Américas, pero teniendo en cuenta la tradición historiográfica española, yo creo que es un buen primer paso, es decir, empezar a concebir el espacio hispano en una dimensión transatlántica, ¿no? Entonces, pese a que pudiera parecer poco, yo me felicito también de que la obra empiece a considerar que estas ideas están configurándose y están viajando a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Con eso, simplemente eso, agradecer a los que habéis participado, a todo vuestro trabajo y todo vuestro buen hacer, y confiando pues eso, que mantengamos la tensión y el entusiasmo hasta el final de la obra. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes, me dicen que conduzca un poco la mesa, y antes de pasar las palabras a editores del volumen 1 y del volumen 2, Juan Pro y María Sierra, y a Ismael, que es un poco el director del proyecto, junto con Manuel Pérez Ledesma, quiero decir muy brevemente que cuando me dijo Ismael que me invitó a estar en esta presentación, luego cuando me lo pensé que iba a decir, dije, bueno, yo en condición de que me ha dicho Ismael que venga yo aquí. Pero bueno, ahora ha hablado Pedro y me ha recordado, por ejemplo, que puede estar justificada por el hecho de que efectivamente en el año 10, junto con Manuel Pérez Ledesma, organizamos un seminario en Zaragoza con el propósito de sentar las bases teóricas y conceptuales, ¿no? de una historia de las culturas políticas en España. Eso dio lugar a la publicación de un libro, Culturas Políticas, Teoría e Historia, editado por Manuel Pérez Ledesma y María Sierra, que es un libro que se ha agotado, lo publicamos en la institución y ya se ha agotado. Entonces ahora no sé muy bien qué hacer con él, si editarlo en papel o colgarlo en la web de la institución y ya ponerlo un poco a disposición de todo el mundo. Bueno, también puedo estar aquí quizás como testigo de los inicios del proyecto historiográfico, intelectual y editorial que nos trae ahora estos 2 primeros volúmenes, que pronto van a ser, como nos ha dicho Pedro, continuados por otros 2. En los orígenes hay un seminario, creo, eso lo podría contar mejor Juan Pro y posiblemente María Sierra, pero como van a hablar de los libros, pues lo voy a recordar yo. En los orígenes creo que hay un seminario de Historia Social y Cultural en la Autónoma, que luego se traduce en un proyecto de investigación, y luego ese proyecto de investigación se amplía a grupos de otras universidades, Cantabria, La Laguna, Sevilla, Valencia, Zaragoza, y se construye y se constituye una acción complementaria, una red de historia cultural de la política que dirige Manuel Pérez Ledesma, integrando a todos estos proyectos entre el año 9 y el año 12. Y este es un poco, o aquí está la génesis y la genealogía de este proyecto. De este proyecto que sí que tiene una característica muy específica, y es la de que en el marco de esta red, luego continuada por otra dirigida por Ismael en estos momentos, que está finalizando también, se establecieron contactos académicos entre los distintos grupos de investigación, y se celebraron reuniones periódicas en las que todos aprendimos, bueno, por lo menos ejercitamos el comentario, el debate, escuchamos, valoramos, criticamos, y este método de trabajo pues reunió seminarios
itinerantes en Madrid, en Alicante, en La Laguna, en Zaragoza, en Valencia, y me estoy dejando probablemente alguna universidad. Entonces esto, bueno, como método, pues ha sido un método que yo creo para todos los que hemos participado en el proyecto, hemos coordinado volúmenes o hemos escrito, que yo creo que somos unos 70 o así autores, así de 65 70, yo creo que ha sido una experiencia pues bastante interesante o bastante gratificante, ¿no? Quizá puedo justificar también mi presencia aquí testificando algunas gestiones para convencer a Ismael de que se pusiera al frente de esta empresa, cuando estaba ya bastante avanzada y estaba en un momento crítico. E incluso también, recordar a Ismael, hice gestiones con el propio Manuel Pérez Ledesma para que retirara su injustificada negativa inicial a figurar como codirector de la colección de los 6 volúmenes que él concibió inicialmente. Hice gestiones para que no se negara a firmar también como cofirmante la introducción que figura como introducción general al conjunto de los volúmenes. O recordando, como ha dicho Pedro, que esta coedición entre Marcial Pons y Prensas Universitarias comenzó a cocinarse en aquel encuentro de Zaragoza en un café Levante. Recuerdo, ahora me lo he recordado muy visualmente, a Manuel Pérez Ledesma y a ti, que nos mandamos a una esquina que hablarais mientras los demás tomábamos café. Pedro, al que hay que agradecer, como ya ha hecho Carlos, la cuidada edición de estos tomos, que yo creo que es algo que debe de ser resaltado y subrayado. Bueno, el resultado es una obra colectiva que va a constituir, yo creo, una firme referencia historiográfica. Los editores pueden estar tranquilos, yo creo que estos libros se van a vender. Se van a vender en una venta probablemente también tranquila, pausada, ¿no? Como tranquilo, pausado y pensado ha sido el proceso de su elaboración, que creo que se ha beneficiado de este método de trabajo referido. Unos volúmenes que van a ser objeto de uso, de comentarios y de críticas, porque claro, los casi 70 autores presentan aplican un uso pues muy plural y flexible y distinto y diverso del concepto de culturas políticas. Y me interesa quizá recordar, para acabar, que en mi opinión el de cultura política es fundamentalmente un concepto cuya aplicación permite conocer y explicar mejor la actuación de los agentes sociales colectivos en el escenario de la sociedad y la política de su tiempo. Es decir, no se trata de definir de un modo más o menos canónico, cerrado, convencional, las características de una cultura política, sino de utilizar esta categoría epistemológica para describir y comprender mejor los comportamientos colectivos y la acción social y política en general, ¿no? Es una herramienta de trabajo, una construcción del historiador que permite comprender y explicar mejor los fundamentos reales de la acción política de los actores sociales, colectivos, individuales. Y ahora, viniendo en el viaje del tren, no sé cómo, me he tropezado con una cita que me viene a la cabeza, de Shakespeare, del Rey Lear. Hay un momento en el que el Rey Lear le dice a uno, ¿en qué te ocupas ahora? Y el tipo, que se llama Kent, le contesta y dice, me ocupo en no ser menos de lo que parezco. Que cuidado, que es toda una frasecita. Entonces yo creo que estos volúmenes, por lo menos durante un tiempo, no van a ser menos de lo que parecen y de lo que se intentó que fueran, que luego con el tiempo, pues el tiempo dirá, pero me parece que no van a ser menos de lo que parecen. Y nada más, y ahora le paso la palabra a Ismael, esperando no haberle pisado el contenido de la intervención en relación con la genealogía y la historia del proyecto. Solo 3/4 partes. Y la cita de Shakespeare. Bien, yo muy rápidamente, lo primero, un poco al revés, un poco también de lo que había pensado, pues empezar a agradecer, pues a hacerlo al final, agradecer en primer lugar a los editores, porque yo creo que mayor colaboración es imposible, mayor eficacia es imposible, mayor valentía es imposible para asumir una historia de 6 volúmenes en estas condiciones, con una relación magnífica y con unos resultados que desde el punto de vista de la edición pues se pueden ver, y a todos nos ha sorprendido muy favorablemente. Estamos muy satisfechos por esta presentación, por este trabajo de edición. Bien, yo tengo que hablar un poco de la obra, de la historia de las culturas políticas en España y América Latina. Ya se ha comentado, son 6 tomos, 4 tomos sobre España, que abarcan toda la historia contemporánea, desde los 2 que se presentan hoy, la creación de las culturas políticas modernas, la España liberal, luego en la restauración de la República,
y franquismo y democracia, con un amplio abanico, cada uno con 2 coordinadores, en el caso del primero de los volúmenes que hoy se presentan, pues por Juan Pro y Miguel Ángel Cabrera, del segundo volumen María Sierra y Maricruz Romeo, del tercero Carlos Forcadell y Manuel Suárez Cortina, del cuarto Manuel Pérez de Maillo mismo. Y los de América Latina, como se ha señalado, pues sí, efectivamente, dice, bueno, parece que hay una descompensación, pero yo creo que hay un esfuerzo extraordinario, hay un esfuerzo extraordinario que yo creo que además ha sido muy fructífero desde el punto de vista de los resultados, pero también desde el punto de vista del diálogo y de la reflexión, y con una alta participación de investigadores, de historiadores, varias universidades de América Latina, ¿no? Por eso que estoy diciendo ya, y por lo que ha dicho Carlos, pues hay que recordar que estamos en un marco que engloba 6 proyectos de investigación, por lo tanto a 6 universidades, pero muchas más universidades en España y más universidades en América Latina, por tanto es un número amplio de universidades, con 2 redes temáticas sucesivas, de historia cultural de lo político, la historia de las culturas políticas y las identidades contemporáneas. Ya se ha dicho, cerca de 70 autores, con una pretensión, una práctica de interdisciplinaridad también, que no solamente somos historiadores, también sociólogos, politólogos. Bien, ¿por qué y para qué esta historia de las culturas políticas? Pues yo diría que, si vamos a una razón primaria, está claro, desde hace décadas estamos asistiendo a un proceso de renovación de la historia cultural, de la historia social, nuestra historia cultural, de la historia de la política en muchos planos y de sus interrelaciones. Por tanto, culturas políticas, y incidiría mucho, historia de las culturas políticas. La base o sea, ese sería un poco el contexto cultural, historiográfico, sociológico, de las ciencias sociales de décadas hacia aquí, ¿no? Y sobre esta base, yo creo que conviene recalcarlo una vez más, ya se ha dicho, pero sobre esta base hay unos trabajos previos que se han hecho en la Autónoma de Madrid, que se han hecho con otros proyectos, y hay que decirlo específicamente, una idea genial de Manuel Pérez Ledesma, que piensa que es posible asumir un desafío y que constata y lo plantea claramente que no tenemos todavía, después de décadas de ascenso de la historia de la cultura, historia de las culturas políticas, no tenemos unos libros comparables como el de la Defense Revolution, por ejemplo, o lo que ha hecho Bernstein sobre las culturas políticas de España. Por lo tanto, una idea que tiene unas bases. Aquí se hace historia, se ha renovado también en España la historia cultural de lo político, también la historia política. Sobre historia de las culturas políticas, sobre culturas políticas, teníamos ya ciertos balances, ciertas reflexiones teóricas, ciertos estudios específicos, y esa era un poco la base de esa idea estupenda de Manuel Pérez Ledesma, que consiguió ilusionarnos, y consiguió que nos embarcásemos todos en esta aventura. Ya lo hemos dicho, o sea, ya se ha dicho cómo, pues trabajando por supuesto mucho y debatiendo mucho. Hay toda una cadencia de reuniones, desde esta reunión como hemos mencionado ya, la de Zaragoza, y cada volumen ha sido discutido por los autores, ha sido desde todas las perspectiva teórica, desde la perspectiva metodológica, de los enfoques, de los temas, etc. Y eso ha permitido pues, que se haya, yo creo que, avanzado bastante. Ya lo ha explicado un poco Carlos, yo no voy a entrar en el mérito de lo que significa la historia de las culturas políticas o desde la perspectiva general, cuál es el enfoque
sabemos que hay muchos enfoques que han sido debatidos, que nosotros hemos intentado ver algunos de ellos por lo menos como complementarios, es decir, sin ningún tipo de fundamentalismo excluyente, desde una perspectiva también creativa, en el sentido de que las distintas aproximaciones pensábamos que podían articularse, no siempre de un modo uniforme, no todos pensamos lo mismo, sería una catástrofe, pero sí que hemos ido estableciendo, digamos, en el marco de los debates, una serie de aproximaciones sucesivas que nos han permitido, sin perder la coherencia, respetar esa complejidad. Yo diría que si tuviera que hacer una síntesis en un plan así brutalmente esquemático, yo diría que recordaría lo que decía Margaret Summers del concepto de cultura política de Almond y Berba. Decía, se utiliza ese concepto muchas veces de un modo que ni es político ni es cultural. Bueno, nosotros hemos querido que la historia de las culturas políticas fuera historia, cultura y política. Y creo que en buena medida lo hemos conseguido. El resultado, no vamos a decir, ya ha planteado Carlos, no es que vaya a ser la gran obra definitiva, pero yo creo que va a ser una obra muy importante desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la historia de las culturas políticas. Una obra en 6 tomos que abarca todas las culturas políticas en toda la etapa contemporánea en España y América Latina, es una obra importante en sí misma, mucho más y además está bien hecha, que es el caso. Y en ese sentido constituye, yo creo, una aportación que no va a ser definitiva, pero sí puede constituir un punto de arranque muy importante para sucesivos estudios en todos los planos y sucesivos debates, también en el plano teórico, porque yo creo que hemos adquirido una experiencia que nos permite dialogar, yo creo que en términos de igualdad, con las aportaciones que se pueden dar en otras historiografías. Y esto creo que es particularmente importante. Y desde luego, no vamos a decir que con esta historia de las culturas políticas en 6 volúmenes hemos hecho la contribución decisiva a la historia contemporánea de España y de América Latina, pero es evidente que en la medida que las culturas políticas construyen identidades, muchas veces incluso están en la base de cambios políticos, de regímenes, etcétera, etcétera, pues contribuirán a enriquecer también una aportación, yo creo que importante, a reconocimiento de nuestra historia contemporánea a ambos lados del océano. Y no voy a decir nada más porque podría extender un poco en cómo son los volúmenes, pero yo creo la estructura interna de los volúmenes. Bien, no lo voy a hacer por una razón muy sencilla, porque aquí tenemos estos 2 primeros volúmenes y tenemos a Juan, co-coordinador del primero, y María del segundo, que en cierto modo pues la misma estructura de esos volúmenes es la que van a seguir, la que siguen los demás, que ya están prácticamente muy avanzados, y como además han sido elaborados de un modo modélico, con una participación, lo decía hace un momento Pedro, de los coordinadores muy activa en cuanto a la vigilancia de la edición, de la coherencia, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo que van a decir ellos ahora pues es una presentación de estos 2 primeros volúmenes, que son a la vez un modelo de lo que son los que vienen detrás. Por lo tanto, no me extiendo más y yo creo que ya le dejo a la moderadora. No, vamos a pasar directamente a Juan para que nos hable y toma primero de lo que quiera. Bueno, sí, lógicamente del volumen primero. Querría empezar sumándome a los agradecimientos a los editores que ya se han expresado, porque realmente ha sido muy satisfactorio después de trabajar tanto y durante tanto tiempo y tanta gente en esta obra, ver que la edición está a la altura de las expectativas, de las mejores expectativas que podíamos tener. Los libros dan ganas de comprarlos, la verdad. Y también pidiendo disculpas por haber respondido al teléfono y no haberlo apagado, que es lo que uno debe hacer en estos casos, pero es que esperaba una llamada que es precisamente la que se ha producido,
para confirmar que Manolo Pérez Ledesma no puede venir al acto. Le esperábamos, él tenía mucha ilusión en venir, pero finalmente no ha podido venir. Quien puso en marcha en gran medida la obra y hasta el final ha sido co-director de la misma con Ismael Saz. A mí me tocó, junto con Miguel Ángel Cabrera de la Universidad de La Laguna, coordinar el primer volumen de la serie, el que abre la colección, que está dedicado al periodo 1808-1833 y que lleva por título La creación de las culturas políticas modernas. Como advertimos en la introducción del volumen, lógicamente esas fechas que acotan cronológicamente el periodo responden solo a una convención muy establecida relacionada con los acontecimientos políticos de la invasión francesa a la muerte de Fernando VII. Pero el objeto del que se trata en el libro es un conjunto de fenómenos que más bien evolucionan gradualmente, evolucionan en el largo plazo, y como los fenómenos culturales, que raramente dan saltos ni sufren interrupciones bruscas como puede ser 1808 o 1833. Por esa razón, en todos los capítulos de la obra los autores se remontan a precedentes que vienen desde el siglo XVIII y se prolongan también a veces los textos hacia las décadas centrales del XIX, adentrándose en el periodo del que trata el segundo volumen, porque en muchos aspectos es imposible cortar los hilos porque haya llegado una fecha significativa o una fecha que hemos convenido para dividir en volúmenes, ¿no? Lo importante de este primer volumen no son esas fechas concretas, sino el sentido de origen, el sentido que el tomo tiene de arranque de algo nuevo, y que es lo que intenta reflejar el título de este tomo. Lo que ahí se pretende es mostrar cuál fue el sustrato cultural en el que se produjo la entrada de España en la contemporaneidad política. Una contemporaneidad cuya ruptura con la época anterior, en la medida en que se puede hablar de rupturas en historia, es suficientemente significativa como para referirse a un tiempo nuevo, un tiempo que en gran medida es el nuestro, marcado por la aparición de la cultura liberal y el desafío que representaba en todos los ámbitos para el viejo orden y para las viejas concepciones del mundo y del poder. El desafío que nos planteamos era el de indagar en el terreno cultural en busca de nueva luz sobre los grandes cambios políticos que se produjeron en España a partir de la invasión francesa de 1808. La Revolución Liberal, el gobierno de José Bonaparte, las Cortes de Cádiz, la restauración absolutista, el trienio constitucional, etc., son todos fenómenos abordados ya muchas veces y por muchos historiadores con diferentes enfoques, y en los que sin embargo creemos que no estaba todo dicho y que el concepto de cultura política podía ser una herramienta útil para descubrir nuevos perfiles, nuevas razones, nuevas explicaciones sobre las causas de los acontecimientos y las motivaciones de sus protagonistas. La estructura del libro, que gentilmente me ha cedido Ismael Saz que comente, fue concebida en sesiones de seminario, de debate entre los coordinadores de todos los volúmenes, y acabamos consensuando especialmente con las coordinadoras del volumen segundo, que tiene una familiaridad muy estrecha con el primero. Hay una continuidad lógica y una continuidad temática evidente, consensuando una estructura en 3 partes que refleja un programa de investigación. Hay una primera parte que se titula Los fundamentos, donde lo que hay es una apuesta por la existencia de algunos elementos transversales en las culturas políticas de la época, elementos compartidos que hacían posible la comunicación entre los portadores de culturas políticas a veces enfrentadas e incluso a veces radicalmente distintas. En este apartado, por lo tanto, de lo que se trata es de profundizar en esos fundamentos culturales últimos de la vida política del periodo, preguntándonos en qué medida eran realmente comunes y permitían vislumbrar algo así como un esbozo de una cultura política nacional. Esta parte se abre con el capítulo que Miguel Ángel Cabrera dedica a la redefinición del sujeto de la política en los inicios del siglo XIX, cuando el debate sobre la Revolución Francesa puso en cuestión la concepción de la naturaleza humana, la autonomía del individuo, la colectividad y la soberanía. A continuación viene mi propio capítulo sobre el derecho y los derechos, que plantea la relevancia del mundo jurídico como proveedor no solo del personal político del primer liberalismo, sino también en relación con esto del lenguaje y de los conceptos fundamentales con los que se reestructuró el campo de la política a raíz de la crisis de la monarquía del antiguo régimen.
Estos capítulos se complementan con los análisis dedicados a la idea de nación, obra de Coro Rubio, de la Universidad del País Vasco, el papel de la religión, escrito por Emilio Laparra, de la Universidad de Alicante, y las concepciones de la historia, debido a Josep María Segarra, de la Universidad de Valencia. A continuación viene una segunda parte que denominamos los espacios, que nos asoma a los lugares de producción de cultura política en los inicios de la contemporaneidad, sobre la base de considerar que las características de esos entornos no son neutras para la configuración de las culturas políticas que allí surgen, sino que de hecho pueden tener un papel determinante. Entre los muchos espacios posibles desde los que podíamos observar cómo se fraguan los componentes de una cultura política, decidimos privilegiar 4 como muestra, eligiendo los que nos parecieron más significativos. No podía faltar un capítulo sobre la prensa y la opinión pública, la importancia de la libertad de imprenta y de los periódicos en la configuración de una nueva cultura de lo político, así como de los primeros partidos. Este capítulo tiene para nosotros una resonancia especial por el entusiasmo que puso en él su autora, Maricruz Seoane, que falleció poco después sin llegar a ver el libro publicado. Le acompañan en esta segunda parte otros 3 textos dedicados a los lugares de sociabilidad de las clases medias y altas, del tipo de los salones, cafés y sociedades, obra de Carlos Ferrera, de la Universidad Autónoma de Madrid, los espacios de las clases subalternas, obra de Jesús Izquierdo, también de la Autónoma de Madrid, y el exilio como medio específico en el que el contacto, las transferencias y la circulación contribuyeron también a dar forma a las culturas políticas de los españoles del XIX, este último obra de Juan Luis Simal. La tercera parte, denominada Las familias políticas, cierra el volumen con una mirada a lo diverso, a las primeras culturas políticas específicas que vemos formarse en el XIX como respuesta de diferentes partidos o corrientes políticas ante los desafíos del mundo moderno. Elegimos reducir la lista de familias políticas con cultura propia a solamente 3 en aquel periodo, aun a sabiendas de que dentro de cada una de ellas pueden reconocerse elementos de pluralidad importantes y puede discutirse si quizá alguna de ellas no podría ser escindida en 2 subculturas o quizá 2 o más culturas políticas. Son por un lado los liberales, estudiados por Noelia Adánez, por otro lado los realistas, estudiados por Jean-Philippe Louis, de la Universidad de Clermont-Ferrand, y los afrancesados, estudiados por Jean-Baptiste Bussal, de la Universidad Paris-Descartes. Con estos 12 capítulos apenas ofrecemos una primera aproximación, a pesar, sin desmentir la importancia y la relevancia del empeño que ha subrayado Ismael Saz como coordinador. Creo que lo que aquí hay es un esbozo de lo que podría dar de sí una historia de las culturas políticas españolas de aquella época tan dinámica, tan rica y compleja. Desde el primer día hasta el último fuimos conscientes de que no era posible en un solo volumen ofrecer otra cosa que un conjunto de aproximaciones fragmentarias. Había que seleccionar el formato libro no permite extenderse todo lo que uno quiera y ser tan exhaustivo como la materia requeriría. No hemos tenido pretensiones de exhaustividad. Es más bien un conjunto de ventanas desde las cuales asomarse a un paisaje que es infinitamente más amplio, pero un conjunto que estimamos representativo y valioso para mostrar el valor de la dimensión cultural de lo político desde los orígenes mismos de lo político tal como lo entendemos en la edad contemporánea. Decía antes que la estructura del libro plantea un programa de investigación. Ese programa sin duda es innovador y ofrece perspectivas historiográficas nuevas para entender nuestro pasado y nuestro presente, pero no lo hemos agotado. No es un programa que haya quedado completamente realizado con esta obra, sino que queda abierto, queda más bien lanzado, y entiendo el libro como una invitación para que futuras investigaciones vengan a colmar las muchas lagunas y penumbras que aún quedan en el estudio de la creación de las culturas políticas modernas. Muy bien, pues María, cuando quieras. Muy bien, gracias Carlos. Aunque intervenga en último lugar y sea repetir lo que ya se ha dicho, no quiero dejar de expresar mi agradecimiento a los editores, Carlos Pascual, a Marcial Pons y a Pedro Rúcula, de Empresas Universitarias de Zaragoza, pues lo que han dicho mis compañeros, pues una labor perfecta, profesional, pero además muy en simpatía, empatía con lo que es el quehacer de los historiadores y las historiadoras. Yo he coordinado junto a Maricruz Romero de la Universidad de Valencia el segundo tomo,
la España liberal, 1833-1874, un periodo que, como saben todos, cierra el largo arco de la instauración del liberalismo en España y que sería en sí mismo también cuestionable, porque los hilos que lo comunican hacia atrás y hacia adelante, a los que se ha referido antes Juan Pros, son muchos, y bueno, la compartimentación creo que en volúmenes es obligada, pero nosotros mismos sabemos que puede ser cuestionada y reorientada como mecánica de un trabajo que continúe más adelante. En el volumen segundo hemos compartido la estructura tripartita a la que se ha referido Juan Pro para el primero, que no voy a repetir, pero sí hacer mención a algunas características o matices que presenta el volumen segundo. La parte de las reglas lógicas, de lo que hemos llamado marcos de referencia, hemos intentado atender a esos patrones antropológicos, epistemológicos y cosmológicos incluso que están en el sustrato de las culturas y que son determinantes o son importantes para definir la acción política, para imaginar el marco de la acción política. Ahí en nuestro volumen hay 3 capítulos. El primero, titulado Legisladores hereditarios, la historia como naturaleza en la ley liberal. Perdonen que empiece por yo misma, pero por mantener el orden de los capítulos, que trata sobre las concepciones de la ley y sobre la legitimidad de las normas en el liberalismo. Un segundo capítulo titulado Progreso material, fomento y libertad, la economía en las culturas políticas de este periodo, de Juan Luis Paz Montojo, de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la economía política como terreno de consenso y de conflicto a la vez. Y un tercer capítulo, Domesticidad y política, relaciones de género en la sociedad post-revolucionaria, escrito por Maricruz Romeo, la otra coordinadora de la Universidad de Valencia, sobre los modelos de feminidad y de masculinidad y su implicación en la política. La segunda parte, que nosotros hemos querido titular La política vivida, espacios de socialización, por entenderla como el conjunto de lugares donde se aprende y se enseña política, donde se reelaboran y se negocian los valores políticos en procesos que son individuales y colectivos. Ahí hemos echado el resto y hay un mayor número de capítulos, porque desde el principio nos pareció importante atender a esta configuración de la cultura política desde abajo, desde la sociedad civil. Aquí hay un capítulo titulado ¿Quién debe formar a los ciudadanos?, de Carles Sirera, de la Universidad de Valencia, sobre la escuela y la educación y sus efectos políticos. Un capítulo a continuación titulado Escritura y política en la España del siglo XIX, de María Antonia Peña, Universidad de Huelva, sobre las relaciones entre el espacio profesional de la cultura y la esfera pública, que ha sido estudiado pero alumbrado desde esta perspectiva de cultura política. Un tercer capítulo en esta parte, sobre las culturas de la sociabilidad y la transformación de lo político, según lo ha titulado Carmen de la Guardia, su autora, de la Universidad Autónoma de Madrid, que trata sobre los foros de sociabilidad de las élites acomodadas, los más oficiales, pero también algunos heterodoxos, que le permiten hablar de esta transformación de lo político. Un capítulo titulado El verdadero productor, lenguaje y experiencia en la formación de las culturas políticas obreras, de Albert García Balañá, Universidad Pompeu Fabra, sobre el taller, la milicia y otros espacios de formación del léxico político de las clases trabajadoras. Y en esta segunda parte, un último capítulo titulado Ejercer derechos, reivindicación, petición y conflicto, de Diego Palacios Cerezales, de la Universidad de Stirling, que trata sobre una práctica política, el derecho de petición, que revela ciudadanía de forma sorprendente. La última parte, los autores de leyendas, la hemos titulado Hacer historia y crear nación, atiende a aquellas identidades políticas que, cristalizadas en forma de familia o de tradición más que de partido, fueron capaces de articular un discurso más o menos cohesionador, más o menos movilizador, en torno al pasado de la nación y, consecuentemente, en torno al futuro deseable para la nación. Y aquí, en estos autores de leyendas o de relatos sobre el pasado y propuestas para el futuro, hay 4 capítulos. Uno titulado El liberalismo conservador, orden y libertad,
escrito por José Ramón Veiga de la Universidad de Santiago sobre el universo mental y emocional del conservadurismo, otro sobre el progresismo, héroes e historia de la nación liberal, de Rafael Zurita de la Universidad de Alicante, un liberalismo avanzado, un penúltimo sobre el republicanismo, las libertades del pueblo, lo titula Florencia Peirú de la Universidad Autónoma, su autora, sobre los relatos del pasado de demócratas y republicanos, y el que cierra el volumen, no solo la parte sino todo el volumen, el antiliberalismo reaccionario de Pedro Rújula de la Universidad de Zaragoza, que no es solo editor sino que es historiador y de los buenos, y que analiza el relato y los espacios de crecimiento del carlismo y de este tipo de antiliberalismo reaccionario, tan importante para el siglo XIX como el propio liberalismo. Para acabar yo querría, bueno, además de agradecer la presencia de todos, que seguro que tienen muchas mejores cosas que hacer una tarde en estas fechas del año y se entiende como un gesto de solidaridad de compañeros y de amigos, además de eso querría destacar lo colectivo de este esfuerzo. Ya ha sido dicho por Ismael Saz el suelo de discusión previa que ha habido, pero adentra respecto al volumen yo quería decir que la coordinación con Maricruz Romeo ha sido un no reparto de funciones, no ha hecho falta un reparto estricto de trabajo, porque constantemente nos hemos ido sustituyendo, auxiliando y renovando cuando hacía falta. Y destacar ya para terminar el trabajo todavía más desinteresado de todos los autores y de las autoras, algunos están presentes, porque las ideas y el tiempo que aparecen reflejados en la obra, en sus capítulos, es mucho mayor que el que uno puede creer en una primera impresión, porque ha habido muchas horas de discusión en un seminario del volumen que se realizó ya en el 2012, por no recurrir a precedentes anteriores que ya han sido citados, y en correos electrónicos y en charlas con las coordinadoras, que hemos castigado a veces, algunos que están por aquí presentes lo saben, con nuestros comentarios, pero ahora queremos hacer público nuestro agradecimiento a los que habéis podido venir y también a los que no están. Y con eso yo cerraría mi intervención. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que hemos presentado tanto estos dos tomos como el proyecto suficientemente. Yo querría, bueno, un poco en nombre de todos los autores, que como han visto son muchos, agradecer a Ismael Saz que diera el empujón a la empresa a partir de determinado momento, empujar a esta empresa hacia adelante, subrayar incluso también la humildad de los directores de la colección de 6 volúmenes, porque no hay manera de encontrarlos. Quien compre el libro tendrá que pasar unas páginas y verán letra pequeñita, pequeñita, Manuel Pérez Ledesma y Ismael Saz, directores, pero no todo lector se apercibe convenientemente de este hecho, y me parecía útil o conveniente resaltar esta característica. Y por lo demás, como director de la empresa, si quieres añadir algo más, pues te toca a ti. Yo lo único que quiero decir es algo que se ha dicho al final. Realmente esta obra, que a mí me parece que realmente es un gran esfuerzo, pues tiene un principio que es el de la idea y el gran impulsor, que es Manuel Pérez Ledesma, y tiene una dinámica que María lo decía ahora. Realmente, digamos que la actitud de todos los que han participado ha sido realmente ejemplar, no solamente ya de aquellos que, porque formamos parte de proyectos de investigación, ya está, ¿no?, sino todos los que han participado, que no son de estos proyectos de investigación, que son de las universidades, pues en todos los casos hay una relación muy fluida, de diálogo, de apertura a recoger las sugerencias o los comentarios de otros compañeros en las reuniones, de los coordinadores o coordinadoras de cada volumen, y yo en ese sentido pues sí que quiero reflejar esa importancia de obra colectiva. No creo que sea fácil juntar a 70 investigadores y que, como decía antes, sin llegar a una uniformidad, que también decía antes, sería absurda,
pues yo creo que hemos conseguido una obra que tiene una coherencia en la cual incluso cuando hay diferencias, estas no chirrían y no, diríamos, desestructuran la obra. En todo caso, muchas veces la hacen más rica y más compleja y más como invitación, en el sentido que decía también Juan, a seguir adelante porque hay mucho camino a recorrer, y en ese sentido pues yo creo que una de las virtudes de esta obra será que después se recorra mucho más camino, ¿no? Y entonces pues eso, agradeceros de verdad a todos los presentes, otra vez a los editores, y muchas gracias.